El siguiente video narra el extraordinario trabajo del periodista e ingeniero estadounidense James Oberg de incidentes del Apolo 11, un extracto de ovnis y misterios del espacio exterior. Dunning Press, Virginia Beach, Virginia, 1982, capítulo 3, versión web publicada con el permiso del autor. El vuelo épico del Apolo 11 a la Luna ocurrió hace más de 4 décadas. Lo suficiente para que se haya consagrado en nuestros libros de historia y nuestras mitologías. Marcó el primer aterrizaje del hombre en otro mundo en el espacio. Simbolizó las capacidades de la tecnología y la gestión estadounidenses del siglo XX. Para el mundo de los investigadores, entusiastas y opositores de los ovnis, el vuelo del Apolo 11 también fue importante. Se convirtió en el centro de un vasto cuerpo de informes sobre encuentros con extraterrestres en este épico viaje espacial. A lo largo de los años, se han escrito literalmente docenas de historias sobre supuestos avistamientos de ovnis y fotografías realizadas durante esa misión en julio de 1969. La más prestigiosa de las historias es la nota en Age of Reality, en la que el Dr. J. Allen Hynek, el decano de la ufología, transmite el informe de que esta fue la misión en la que, supuestamente, un ovni persiguió esa nave espacial. Un colega comentó a Hynek que durante el Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins dijeron haber observado un ovni. Hynek estuvo de acuerdo y explicó: algunos de los fotogramas de la película de la NASA que examiné eran muy interesantes, particularmente aquellos tomados en el vuelo del Apolo 11, uno de los pocos para los que la NASA no ha dado algún tipo de explicación. Science Digest, la respetada revista mensual de divulgación científica. El astrónomo y autor James Maloney, ex editor colaborador de la revista Astronomy, escribió en julio de 1977 que la tripulación del Apolo 11, durante el primer alunizaje, informó que su cápsula fue acompañada por lo que parecía ser una masa de energía inteligente. Recientemente, la NASA publicó una serie de fotos muy impactantes de los programas Gemini, Apollo y Skylab, de verdaderos objetos no identificados. La prensa de los ovnis ha informado ampliamente sobre tales historias, tanto en libros, películas, así como revistas. UFOs, Past, Present and Future, escrito por Robert Emenegger e investigado por Alan Frank Sandler, informó sobre quizás el más espectacular de todos los avistamientos que ocurrió en el Apolo 11. De camino a la Luna, los astronautas observaron un objeto que parecía cambiar de forma cuando cambiaron las magnificaciones de su telescopio. Era realmente extraño, se cita a Collins diciendo. En la revista Fate, en la columna del editor Curious Fuller, I See by the Papers, noviembre de 1970, se examinaron las historias y se concluyó: parece haber bastante evidencia de que Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins vieron algo que no se ha dado a conocer en general. Algo que ha sido reportado de diversas formas, desde luces misteriosas hasta formaciones de naves espaciales. La autenticidad de los avistamientos del Apolo 11 ha sido respaldada por el testimonio atribuido al presentador de noticias de CBS TV, Walter Cronkite, en una entrevista con el National Enquirer, realizada por el reportero Robin Leach. Cronkite da esta versión. En ruta para el primer alunizaje del mundo, Armstrong y la tripulación transmitieron información asombrosa, y yo estaba ahí para escucharlo por mí mismo. Cronkite continuó. Armstrong afirmó haber visto un enorme objeto cilíndrico que giraba o se tambaleaba entre la nave y la Luna. Está registrado oficialmente en los archivos de la NASA que Armstrong indicó que fue a tomar fotografías, pero el objeto desapareció tan rápido como lo había visto por primera vez.
Neil Armstrong no es un hombre dado a la imaginación fantasiosa, y no fue solo uno de la tripulación quien lo vio. Todos lo hicieron, y tienes que respetar a esos hombres. Eso también fue suficiente para Ripley's Believe It or Not. A finales de 1978, publicaron una serie de paneles de dibujos animados sobre ovnis. Un panel contenía un dibujo de astronautas y la leyenda: el astronauta Neil Armstrong vio ovnis durante una misión espacial. Pero la NASA, según el presentador de noticias Walter Cronkite, está manteniendo la evidencia en secreto. Pero el secreto se filtró un poco. Según la editorial McGraw-Hill, en 1979 publicaron un libro de David C. Knight titulado UFOs: A Pictorial History. Una foto espacial a página completa en la página 171 lleva esta leyenda. Quizás el más espectacular de todos los avistamientos de ovnis desde el espacio ocurrió el 19 de julio de 1969 en el vuelo del Apolo 11. La tripulación ha visto un extraño objeto entre su nave y la Luna. El objeto sigue sin ser identificado. Los puristas podrían haber notado que el objeto mostrado en la página estaba entre la nave y la Tierra. Pero, ¿quién quiere ser quisquilloso cuando se trata de historias tan fantásticas? Una idea de lo que estos secretos podrían implicar se puede obtener de un resumen de las historias circuladas sobre el Apolo 11, publicado por Mike Harris en un boletín de ovnis de Nueva Zelanda en 1974. Desde el lanzamiento del Apolo 11 el 16 de julio de 1969, hasta que la nave pasó el punto medio entre la Tierra y la Luna, al día siguiente, los 3 astronautas observaron un ovni, manteniendo su ritmo con ellos. 2 días después, el 19 de julio, aproximadamente a las 18 horas, los ovnis hicieron otra aparición y fueron grabados en película. Los detalles de esta extensa filmación fueron: el día antes del alunizaje, Aldrin se transfirió al módulo lunar Eagle y comenzó las verificaciones finales de los instrumentos. Mientras revisaba la cámara de primer plano, los ovnis aparecieron en la imagen. Mientras eran observados, se vio que los objetos emitían lo que parecía ser algún tipo de líquido. Los 2 objetos estaban en formación cercana, se acercaban y se paraban, y después de un tiempo, se separaron y se fueron por su cuenta. Los astronautas dijeron que los objetos parecían estar controlados de manera inteligente. El tercer avistamiento durante este épico vuelo ocurrió el 21 de julio, a las 00:26 horas. Aproximadamente 1 hora y media antes, Neil Armstrong y Aldrin habían pisado la Luna. Mientras estaban ocupados recogiendo rocas, Collins, en el módulo de comando Columbia, estaba hablando con Houston. Columbia. Llamando a Houston. Este es Columbia. Houston. Adelante, Columbia. Columbia. No pude encontrar el módulo lunar, pero vi algunos extraños objetos blancos pequeños. Las coordenadas son 0.3, 7.6 en el borde suroeste del cráter. Si están ahí, también deberían haberlos visto. Parece probable que quien estuviera interesado en nuestro esfuerzo ciertamente estaba vigilando las cosas. El informe continúa. Estos objetos blancos vistos por Collins hicieron una cuarta aparición cuando el Eagle estaba ascendiendo desde la superficie lunar para reunirse con el Columbia, habiendo dejado la Luna a las 13:55 del 21 de julio. Su forma en este caso quedó claramente expuesta en la película. La cámara fija en el Eagle estaba fotografiando la superficie lunar en retroceso cuando, diagonalmente desde la parte inferior izquierda hasta la parte superior derecha de los fotogramas, un ovni blanco y brillante pasó directamente debajo del módulo lunar. Este es ciertamente un escenario sensacional para el primer aterrizaje del hombre en otro mundo, y es, además, una versión que ciertamente no está descrita por los libros de historia estándar. Los relatos que corroboran esto provienen del libro de Michael Harvey,
UFOs, The American Scene. St. Martin's Press, New York, 1976. En órbita lunar, Aldrin estaba ajustando su cámara, cuando de repente, su atención fue repentinamente atraída por un objeto brillante que se asemejaba a un muñeco de nieve, que viajaba de oeste a este en el cielo. Inmediatamente tomó algunas fotografías del objeto, que de hecho resultó ser dos ovnis, uno más grande que el otro, casi tocándose. Cuando la película fue revelada más tarde, incluía una toma de la superficie de la Luna, seguida de un primer plano de los dos ovnis moviéndose a alta velocidad horizontalmente. Desaparecieron, solo para regresar unos segundos más tarde. Descendieron un poco, flotaron por un tiempo y luego se separaron. Momento en el cual estuvieron rodeados por lo que parecía ser una fuerte alucinación. Siguieron esta maniobra ascendiendo verticalmente y desapareciendo de la vista. En su momento, solo un ovni regresó y luego nuevamente se despidió por última vez. Los astronautas Armstrong y Aldrin estaban naturalmente emocionados y tal vez un poco aprensivos durante esos pocos momentos. Sin embargo, a pesar de todo el drama de este evento, nada de esto parece haber sido revelado por los oficiales de Relaciones Públicas de la NASA en Houston. Claramente, estuvo involucrado algún tipo de encubrimiento. La primera gran ruptura en este aparente encubrimiento no ocurrió hasta 1974, cuando la Asociación de la Hermandad Cósmica, un grupo japonés de investigación de ovnis, publicó fotos inéditas del Apolo 11 con el siguiente comentario. Las fotos de ovnis tomadas por la nave Apolo 11 sobre la superficie lunar, por primera vez en el mundo, y ahora publicadas por la CBA, Asociación de la Hermandad Cósmica, por primera vez, no pueden sino ser consideradas como la evidencia firme de que los ovnis, hasta ahora cuestionados por muchos, son en realidad naves espaciales provenientes del espacio exterior, tal como hemos estado confirmando. Son la evidencia absoluta que los ufólogos del mundo han buscado durante los últimos 27 años. A continuación, se presenta una prueba abrumadora de los ovnis. Vinieron del espacio exterior. Son realmente fotos de primicia, y ni una sola de ellas ha sido publicada por la NASA hasta ahora. Esta noticia sensacional cruzó el Pacífico y fue notada por el experto en ovnis, Bob Barry, del 20th Century UFO Bureau, quien escribió un artículo de 2 partes sobre las experiencias de los astronautas con ovnis para Modern People, un periódico semanal sensacionalista. El artículo sobre ovnis se combinó más tarde con otro material similar, que fue publicado en forma de revista como UFO Report, publicado en 1975. Salió solo un número. NASA te oculta los ovnis, gritaba el titular. En ruta hacia la Luna en su primer día en el espacio, la tripulación del Columbia ha visto un extraño objeto flotando alto sobre la Tierra y logró capturarlo en película. El Laboratorio de Interpretación Fotográfica de la NASA catalogó el objeto como no identificable. Pero esto solo fue el comienzo. Antes de que esta misión terminara, la tripulación del Columbia y más tarde la del Eagle verían mucha más acción de ovnis sobre la misma Luna. Barry luego describe el encuentro de Aldrin con los 2 ovnis que pasaron rápidamente frente a su ventana en la órbita lunar. Afortunadamente, dice Barry, Aldrin estaba acostumbrado a ver ovnis en el espacio, por lo que pudo hacer lo correcto rápidamente. Si Aldrin no hubiera estado algo condicionado a la aparición de estas inusuales naves, el impacto de lo que vio a continuación podría haberle hecho perder una de las secuencias más asombrosas de películas tomadas de ovnis por cualquier astronauta. Porque mientras los objetos continuaban su descenso en formación similar a la de un muñeco de nieve acostado de lado, Aldrin observó una brillante emisión que se extendía entre las 2 naves. En ese momento se especuló que esta estela
estaba posiblemente conectada a los sistemas de propulsión de los vehículos, posiblemente incluso un escape. Durante este tiempo, otros 10 objetos con forma de huevo fueron vistos volando en primer plano de la vista de la cámara. Naturalmente, la NASA no lanzó estas fotos al público en general, tomando grandes precauciones para editar cualquier nave misteriosa de las fotos finales que fueron publicadas. Y aunque casi todas las tripulaciones que han viajado a la Luna han presenciado y fotografiado objetos voladores no identificados, los oficiales de la NASA todavía insisten en que tales fenómenos no existen. Pero incluso la espectacular evidencia fotográfica de Barry no es el informe más emocionante que surgió del vuelo del Apolo 11. Solo poco después de que los astronautas regresaron a la Tierra, a mediados de 1969, una cinta pirata y la transcripción de voz de lo que realmente se dijo en la Luna han estado circulando clandestinamente en círculos de ovnis. El titular en la portada de la revista National Bulletin, distribuida en Canadá, pero impresa en la ciudad de Nueva York, para el 29 de septiembre de 1969, grita que falsa falla de transmisión oculta descubrimiento del Apolo 11. La Luna es una base de ovnis. El autor Sam Pepper dio esta versión de la transcripción de la cinta ultra secreta de una filtración cercana a la cima, como sigue. ¿Qué era? ¿Qué demonios era? Eso es todo lo que quiero saber. Esos, ininteligible. Bebés eran enormes. Señor, eran enormes. No es solo distorsión de campo. Oh Dios, no lo creerías. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué les pasa a ustedes, chicos? Están aquí bajo la superficie. ¿Qué hay ahí? Mal funcionamiento. Control de misión llamando a Apolo 11. Roger, estamos aquí, los tres, pero hemos encontrado algunos visitantes. Sí, han estado aquí por bastante tiempo, a juzgar por las instalaciones. Control de misión, repita el último mensaje. Te lo digo, hay otras naves espaciales por ahí. Están alineadas en filas en el borde lejano del cráter. Repita. Escaneemos esa órbita y volvamos a casa. En 625 a la quinta, los relés automáticos están configurados. Mis manos están temblando tanto. La película. Sí. Las malditas cámaras estuvieron tomando fotos desde aquí arriba. Ustedes obtuvieron algo. No quedaba película para el momento. Ininteligible. 3 tomas de los platillos o lo que fueran. Puede que se haya velado la película. Control de misión. Aquí control de misión. Están en marcha. Repitan. Están en marcha. ¿De qué se trata todo este alboroto sobre los ovnis? Cambio. Están instalados allá abajo. Están en la luna, observándonos. Los espejos. Los instalaste, ¿verdad? Sí, los espejos están todos en su lugar. Pero sea lo que sea que construya esas naves, probablemente vendrá y los arrancará de raíz mañana. Cuando este relato fue discutido por el editor de Fate, Curtis Fuller, en 1970, confesó su escepticismo extremo sobre toda la supuesta transcripción. Pero el relato ha sido impreso en otros lugares. El autor de ciencia ficción y aficionado a los ovnis, Otto Binder, ayudó a difundirlo ampliamente. Y recuerda a los observadores las señales de radio captadas en Europa a principios de la década de 1960, de cosmonautas rusos condenados en misiones espaciales secretas que terminaron en sus muertes no divulgadas. Los radioaficionados se han vuelto muy hábiles en sacar a la luz secretos oficiales en las últimas décadas. Tampoco terminan aquí estas historias reveladoras y quizás aterradoras. Otro relato interno apareció en el boletín mensual del conocido grupo de investigación de ovnis APRO, Aerial Phenomena Research Organization. Según lo informado en la edición de febrero de 1976, 3 sombras en forma de disco siguieron a los astronautas mientras orbitaban la Luna, mientras que los sensores de la NASA cortaron los comentarios en vivo adicionales de los periodistas.
un informante de APRO, conocido como Mr. X, supuestamente estuvo presente en la sala de control interna. Los astronautas, recordó el no identificado Mr. X, de repente dijeron: "Ahí están de nuevo", refiriéndose a objetos vistos en las 3 primeras órbitas y en la última. Parece ser una corroboración independiente de historias contadas anteriormente. Además, una nueva y hasta entonces no disponible fotografía del Apolo 11 fue publicada en el boletín mensual Science Digest, en la edición que sigue inmediatamente a la que contenía el artículo de Mullany, hablando del proyecto Blue Book. El artículo del autor Don Berliner incluye una fotografía que muestra a la Tierra alejándose de la nave lunar y un ovni justo en el medio. Dice Science Digest, agosto de 1977. La flecha apunta hacia un objeto no identificado. Como era de esperar, la NASA niega oficialmente todo esto. No se han admitido ovnis extraordinarios ni otros fenómenos inexplicables. Cuando la transcripción de Pepper se hizo pública por primera vez, los aficionados de los ovnis escribieron a sus congresistas exigiendo que la NASA confesara oficialmente el encubrimiento. La NASA respondió que los incidentes no ocurrieron. Las conversaciones entre la tripulación del Apolo 11 y el control de misión se transmitieron en vivo durante toda la misión del Apolo 11. Había entre 1,000 y 1,500 representantes de los medios de comunicación y televisión presentes en el centro de noticias de Houston, escuchando y observando. Y ni uno solo ha sugerido que la NASA haya ocultado alguna noticia o conversación de esta naturaleza. Esta fue una carta del administrador adjunto para asuntos legislativos a varios congresistas en enero de 1970. En 1976, el jefe de la oficina de astronautas, Dick Slayton, afirmó que "no recuerdo que ninguno de nuestros astronautas haya reportado ovnis". NASA afirma que todas las fotos, transcripciones de voz y descripciones de la misión están en el dominio público y disponibles para los medios de comunicación. Estos datos son demasiado voluminosos para publicarse abiertamente, pero están disponibles para investigadores con credenciales apropiadas en Houston, Flagstaff y Washington. Y de hecho, ningún investigador de ovnis u otro tipo ha presentado una queja de que se le haya negado acceso a la información cuando la intentó obtener, aunque Barry y Sandler han hecho acusaciones vagas. La documentación fotográfica, incluyendo inventarios de revistas de películas, registros de exposiciones y documentos de control, ha sido examinada por investigadores. Todo el material está contabilizado. Evidentemente, NASA tiene razón al decir que todo está disponible. Pero, ¿para quién? Casi 1,500 fotos y docenas de rollos de película fueron expuestos en el Apolo 11. Las transcripciones suman miles de páginas. ¿Quién se ha tomado la molestia de revisar todo este material? Yo lo he hecho, por ejemplo. Otros escritores también lo han hecho. Además, el Dr. J. Allen Hynek visitó el Centro Espacial de Houston en julio de 1976 y se le mostró el material en cuestión. Sorprendentemente, la historia original de la NASA ha sido confirmada. Todo el material está disponible. Lo dijo en una entrevista en Playboy en enero de 1978. Pero su libro aún contiene la lista falsa y no hay indicios de que haya sido removida de ediciones posteriores. La opinión de Hynek: estas historias de ovnis son falsas. El escepticismo de Fuller sobre la transcripción de Pepper parece haber estado justificado. A partir de la evidencia interna, cada vez más parece ser un engaño burdo. Esto se puede deducir del propio vocabulario. Misión Control nunca fue una frase utilizada por los astronautas, quienes siempre se refieren a Houston. Jerga técnica como distorsión de campo, escaneo de órbita
625 a la quinta, auto-relays, etc. Nunca se encuentran en transcripciones reales. Repeat, repeat. Nunca se usa en la radio. En su lugar, los astronautas y el control de misión utilizan la frase "Say again". Three of us. En realidad, solo 2 de los hombres estaban en la superficie lunar. Además, las entrevistas con el puñado de radioaficionados que se sabe que sintonizaron las señales de la Luna en la banda S, 2270 MHz, produjeron testimonios de que escucharon las mismas conversaciones que fueron divulgadas por la NASA. Como escuchar la Luna requería el uso de antenas parabólicas de 10 pies de diámetro, pocas personas podían hacerlo, y se conocían entre sí, ya que habían estado haciendo este tipo de espionaje espacial durante años. El consenso entre estos experimentados hams estadounidenses es que las viejas historias de transmisiones de radio de cosmonautas rusos moribundos eran errores tontos, engaños descarados o bromas publicitarias juguetonas por parte de radioaficionados italianos y alemanes. La conclusión inevitable es que Pepper fabricó la falsa transcripción él mismo o utilizó muy mal juicio al permitir que lo engañaran con la falsificación de otra persona. Como ocurre a menudo con los informes de ovnis, es muy difícil probar definitivamente que algo no sucedió. Pero en este caso, afortunadamente, el engaño era tan endeble que se derrumba por su propio peso. Más desconcertante es el informe de Collins sobre los extraños objetos blancos, que las fuentes japonesas dijeron que habían sido avistados cerca del módulo lunar. Estos podrían haber sido el mismo ovni reportado en la transcripción de Pepper. Pero no lo eran, porque esto es lo que Collins realmente dijo a Houston en esa órbita. Vi un objeto blanco sospechosamente pequeño cuyas coordenadas son EC 0.3, 7.6, justo en el extremo suroeste de un cráter, pero creo que lo sabrían si estuvieran en tal ubicación. Parece que su LM estaría inclinado en un grado considerable. Está en la pared suroeste de un cráter pequeño. Cinta 7116, página 396. Entonces, Collins está tratando de localizar el LM desde 100 millas de altura, pero no puede. En su lugar, ve un objeto blanco, una roca, en el borde de un cráter. Duda que sea el LM, porque si lo fuera, estaría muy inclinado y los astronautas lo habrían notado, cosa que no hicieron. Collins no ha visto una flota de ovnis, como podría llevar a sospechar una reescritura muy libre de este relato. Comparen las palabras con la reescritura sobre los ovnis. ¿Es solo descuido o solo una distorsión deliberada? Estos son detalles. ¿Qué hay del avistamiento clave, el muñeco de nieve y la película de Aldrin? ¿Qué podría explicarlo? Todo lo que se necesita para explicarlo es que alguien vea la película. Las escenas en cuestión provienen de Magazine Eve, Foxtrot, en los primeros 25 pies más o menos, y pueden, al igual que toda la película del vuelo del Apolo 11, comprarse en la National Audiovisual Company, 1411 South Fern Street, Arlington, Virginia, 22202. La película real muestra una ventana llena de deslumbrantes, danzantes y mareantes reflejos y brillos. Al ver la película en movimiento, no puede haber duda de que las luces sean objetos sólidos fuera de la nave espacial. No puedo imaginar que un espectador pueda honestamente creer que se están mostrando ovnis. Las emisiones son simplemente más reflejos borrosos. El examen de algunas imágenes fijas de esa película muestran lo que sucedió con la apariencia original de los ovnis. El grupo japonés de ovnis retocó las fotos, mejorando el contraste de las luces y recortando los reflejos adicionales. Además, las películas fueron aerografiadas para atenuar cualquier reflejo adicional que pudiera quedar.
aparte de los dos globos de luz. Se convirtieron en los supuestos ovnis que, como era de esperar, la tripulación no vio. Por cierto, la película fue tomada desde la órbita el día antes del alunizaje, no desde la superficie. Estas fotos de ovnis, en otras palabras, son un fraude, simple y llanamente. Son parte de una falsificación espacial que se descontroló. Nunca existieron tales ovnis, muñecos de nieve, como se afirma. Pero el experto en ovnis Michael Harvey había escrito que los astronautas realmente usaron las palabras muñeco de nieve y alación, y que naturalmente estaban emocionados y quizás un poco aprensivos. El experto en ovnis, Matsumura, en Japón, dio numerosos detalles sobre los movimientos de Aldrin durante el encuentro. El experto en ovnis, Bob Barry, escribió que Aldrin observó directamente los ovnis y que los astronautas especularon sobre la emisión misteriosa. Ninguna de estas cosas parece haber ocurrido. Los escritores estaban dramatizando el evento basándose en las fotografías falsificadas. Críticos menos simpáticos sugerirían que los autores estaban ficcionalizando el evento, o incluso, menos caritativamente, estaban mintiendo. Eso es una tontería, replicó Barry cuando escuchó estas acusaciones en 1978. Pueden negar todo lo que quieran. Tenemos la prueba. Pero se necesitará más que la bravata de Barry para enfrentarse a la prueba real de Magazine Foxtrot del Apolo 11. Las películas no mienten. Muestran las luces danzantes, los reflejos, el deslumbramiento. No muestran ovnis. Tampoco Science Digest podrá olvidarse pronto de su doble fracaso relacionado con los ovnis. Primero, la afirmación de Mullane sobre la tripulación del Apolo 11, informando sobre una masa de energía inteligente, es claramente una mayor elaboración de falsificación original de Matsumura, CBA, sin ningún esfuerzo por verificar la historia con la NASA. En segundo lugar, la fotografía publicada en Science Digest el mes siguiente también fue retocada. El editor, Dan Bottom, admitió que ciertos fragmentos de escombros espaciales fueron eliminados mediante aerógrafo para evitar que distrajeran del verdadero ovni. Pero todas las versiones previamente publicadas y liberadas de esa misma fotografía muestran un espacio absolutamente vacío, donde Science Digest señala un objeto no identificado. O alguien obtuvo una impresión defectuosa con una mancha adicional en el negativo, o alguien en la revista mensual de Hearts Corporation agregó el ovni en la foto para lograr un efecto dramático. Bottom acusa a la NASA de otro encubrimiento. Los observadores informados ahora pueden juzgar de quién es la deshonestidad que Bottom está tratando de cubrir. De hecho, una foto del Apolo 11 muestra un verdadero objeto no identificado, pero difícilmente inidentificable. Poco después de sacar el módulo lunar LM del garage del cohete, cerca de la Tierra, una ráfaga de partículas giratorias pasó rápidamente frente a las ventanas del Apolo. Uno de los astronautas estaba tomando una serie de fotos turísticas de la Tierra en retroceso, y en una de las imágenes apareció una pequeña mancha de forma extraña. No hay indicios de que alguno de los astronautas lo haya visto. Como está fuera de foco en una cámara con una profundidad de campo extremadamente amplia, los expertos fotográficos han concluido que probablemente estaba solo a unos pocos pies fuera de la ventana y medía 1 o 2 pulgadas. Como en otros vuelos, pedazos de aislamiento y hielo rodeaban el Apolo en esta etapa del vuelo. No identificado ciertamente podría ser, pero no podría llamarse un ovni auténtico por ningún juego semántico, excepto, por ejemplo, en OVNIs, una historia pictórica, de McGraw-Hill. De hecho,
La tripulación informó a la Tierra sobre otro pequeño objeto que observaron a través de su monocular. Para algunos de los astronautas parecía cilíndrico, al igual que la etapa del cohete gastado que se sabía que lo seguía en una órbita paralela. Dijo Armstrong: estaba justo en el límite de la resolución del ojo. Era muy difícil decir qué forma tenía exactamente. La suposición razonable de la NASA fue que, efectivamente, era la etapa del cohete, ya que se comportaba exactamente como debería hacerlo una etapa de cohete. Otros vuelos del Apolo habían informado sobre algo similar. Toda la entrevista de Cronkite en el National Enquirer fue una farsa, evidentemente ensamblada por un escritor independiente. El periódico se negó a asumir la responsabilidad cuando Cronkite se quejó, pero despidió al escritor. ¿Y qué se puede decir del informe del señor X? Nuevamente, a partir de la evidencia interna de los detalles que X da en un intento por establecer credibilidad con los oyentes, los expertos espaciales rápidamente dedujeron que nunca pudo haber estado cerca del verdadero centro de control de misión. Su jerga está tan mezclada. En otras palabras, concluyeron que esta es solo otra historia exagerada. Las afirmaciones de que esas señales de voz fueron cortadas para que los periodistas presentes no las escucharan también están en completa contradicción con los relatos personales de los periodistas que estaban en Houston. No hubo retrasos significativos en las transmisiones y no hubo silencios indicativos de censura. Pero las historias cruzaron el Atlántico y llegaron a un libro de ovnis francés, y luego regresaron a casa reforzadas y nuevamente autentificadas en Nuestros antepasados vinieron del espacio exterior, de Maurice Chatelain, Doubleday, 1978. Según el autor, quien afirmaba ser un ex científico espacial de la NASA, en realidad había trabajado durante varios años para un contratista espacial en Los Ángeles. Los astronautas vieron cosas durante sus misiones que no podían discutirse con nadie fuera de la NASA. Es muy difícil obtener información específica de la NASA, que todavía ejerce un control muy estricto sobre la divulgación de estos eventos. Parece que todas las misiones Apolo y Gemini fueron seguidas por vehículos espaciales de origen extraterrestre. Cada vez que ocurría, los astronautas informaban al control de misión, quienes luego ordenaban silencio absoluto. Chatelain menciona específicamente al Apolo 11, que realizó el primer alunizaje en el Mar de la Tranquilidad, y solo momentos antes de que Armstrong bajara la escalera para pisar la Luna, dos ovnis se cernían sobre ellos. Edwin Aldrin tomó varias fotos de ellos. Aún más sensacional fue la afirmación sobre la misión Apolo 13. Hubo rumores de que la misión Apolo 13 llevaba un dispositivo nuclear a bordo, que podría ser detonado para hacer mediciones de la infraestructura de la Luna, y cuyas detonaciones aparecerían en los gráficos de varios sismógrafos colocados en diferentes lugares. La explosión inexplicada de un tanque de oxígeno en el módulo de servicio del Apolo 13 en su vuelo hacia la Luna, según rumores, fue causada deliberadamente por un ovni que seguía la cápsula para evitar la detonación nuclear. Por supuesto, la NASA luego encontró la causa de la explosión, y no había ningún dispositivo nuclear. Los rumores de ataques de ovnis son absurdos, pero eso no impide que algunos entusiastas de los ovnis difundan y embellezcan estas historias, como veremos. Los entusiastas de los ovnis rusos fueron los siguientes en esta carrera cósmica de relevos. El número de julio de 1978 de The UFO Journal, publicado por la Mutual UFO Network, destacó un discurso pronunciado en Rusia el 24 de noviembre de 1977 por Vladimir G. Asasha, hablando ante un grupo de empleados de la agencia de noticias Novosti en la Academia de Ciencias de Moscú. Asasha relató que los astronautas estadounidenses que visitaron la Luna
vieron ahí un cilindro gigante de 1500 metros, alrededor de 1 milla de largo. Aldrin lo filmó en película. El vehículo realizó sus propias interacciones con el Apolo, coordinó su movimiento con él. Los informes de los astronautas estadounidenses que visitaron la Luna son excepcionalmente interesantes. Su código acordado para designar ovnis era la frase San Nicolás. Pero estaban tan asombrados con lo que vieron cuando llegaron a la Luna desde el Apolo, que transmitieron a la Tierra sin el código. Directamente frente a nosotros, al otro lado del cráter, hay otras naves espaciales observándonos. Y Aldrin filmó su película que muestra los ovnis en la Luna. Asasha revela que su fuente de esta información es el libro de Chatelain, continuando con que la Luna es evidentemente una base de transbordo para ovnis y cada Apolo que ha volado a la Luna ha estado bajo el canopy de observación de los ovnis. No fue por accidente que los astronautas estadounidenses no tuvieron éxito en su intento de detonar un dispositivo nuclear con fines científicos en la Luna. En cambio, el cilindro de oxígeno en el Apolo explotó. Tampoco pudieron hacer explotar la etapa superior del cohete y por lo tanto, sigue volando alrededor de la Luna, presumiblemente con un ovni como escolta. El editor del Journal de MUFON señaló en el prefacio de este artículo que una fuente de noticias de Washington, D.C., me ha informado que las declaraciones atribuidas al astronauta Buzz Aldrin sobre los ovnis en la Luna fueron confirmadas por el reportero espacial de su oficina, quien cubrió la historia del Apolo en ese momento. Aldrin dijo, como una broma, es posible que la historia se haya filtrado a la Unión Soviética en forma distorsionada, como es evidente en algunos otros casos. Otras partes de este informe todavía pueden ser significativas. MUFON, en otras palabras, consideró suficiente decirle a un amigo que le pidiera a otro amigo que desenterrara recuerdos de hace 10 años y lo llamó investigación. Andrews continuó. El documento ruso inédito anteriormente habla de eventos sensacionales y conocimiento gubernamental de alto nivel que han sido ocultados al público. Los supuestos eventos deben ser autenticados porque, si son ciertos, son de gran importancia. Películas de astronautas de ovnis en la Luna. Existe una clara necesidad de saber cuánto de todo este sensacionalismo es realmente cierto y de exponer como falso todo lo que sea falso. Estas valientes palabras de un hombre considerado uno de los expertos en ovnis más racionales y confiables no se corresponden con las acciones de Andrews o, aparentemente, con sus intenciones de publicar alguna exposición. Las historias de ovnis de astronautas son demasiado útiles para arriesgarse a examinarlas muy de cerca. El entusiasmo por los ovnis en Rusia se ha vuelto tan generalizado que han sido necesarias negociaciones oficiales del gobierno. En la edición de noviembre de 1978 de Cultura y Vida, publicada en Moscú, se le pidió al astrónomo soviético Vladimir Krat que refutara historias como entrevistador. Dicen que los astronautas estadounidenses que aterrizaron en la Luna tuvieron que hacer una pequeña explosión para provocar un sismo artificial, pero que fallaron en hacerlo. Una explosión misteriosa a bordo de la nave rompió un cilindro de oxígeno. Podría haber sido causada por un platillo volador que observaba la nave, con el fin de detener un experimento que podría haber destruido bases establecidas por civilizaciones extraterrestres en la Luna. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Maldita sea. Me gustaría saber la verdad. ¿Qué es? Hay otras naves aquí. Se dice que gritó Armstrong al ver varios ovnis al otro lado de un cráter. Pero Aldrin se dio cuenta de inmediato de lo que estaba pasando y comenzó a comunicarse con la Tierra en un código secreto. Más tarde, toda la información sobre el incidente fue clasificada por los estadounidenses. Se habla de otros casos en los que los cosmonautas vieron ovnis.
Se supone especial énfasis en el hecho de que las primeras 4 o 5 horas de la estancia de uno de los equipos en la Luna siguen siendo un misterio. Lo que los astronautas hicieron durante ese tiempo no se ha hecho público. Los vuelos de los astronautas a la Luna fueron seguidos por toda la humanidad. Su trabajo en la superficie lunar es conocido hasta el minuto. No veo ninguna lógica en hablar de que se clasificó alguna información instantáneamente. ¿Por qué habrían hecho los estadounidenses un secreto de su encuentro con algunas criaturas de otros planetas si es que tal encuentro hubiera tenido lugar? Habrían tenido miedo de causar pánico en la Tierra, pero no había razones especiales para el pánico. Es evidente que Kraft no está al tanto del alcance de las distorsiones en tales historias y solo puede ofrecer desmentidos blandos que no convencerían a nadie. Lo que Kraft debería haber hecho es examinar más de cerca el rumor. La explosión misteriosa fue la explosión en el Apolo 13, que ha sido atribuida a la acción hostil de un ovni. Los sismos lunares artificiales en vuelos posteriores funcionaron bastante bien. Aunque Chatelain y Asasha afirman que se debían haber utilizado explosivos nucleares, la clave secreta es idea de Chatelain. Afirma que los astronautas usaron la frase Santa Claus para referirse a los ovnis. En cuanto a las 4 o 5 horas faltantes, no encontré nada, así que sospecho que el ruso simplemente lo inventó. Como era de esperar, las historias falsas de ovnis en el Apolo 11 continúan recirculando y embelleciéndose. En junio de 1979, un libro de bolsillo de Dell titulado Secrets of Our Spaceship Moon, por el maestro de escuela de Detroit, Don Wilson, apareció en los kioscos de revistas. Su portada grita: La tapadera de la NASA. Aquí están los hechos que no pudieron ocultar. ¿Qué vieron realmente los hombres en la Luna? La contraportada proclama: Aquí por fin está la historia completa sin censura. Hechos claros e indiscutibles ofrecidos por astrónomos y los propios astronautas, a pesar de las continuas negociaciones oficiales de la NASA. Los avistamientos del Apolo 11 proporcionan solo una parte de los argumentos del libro, pero son destacados. El hombre de nieve de Bob Barry se presenta con la afirmación de Wilson de que Buzz Aldrin tomó fotografías con su cámara, capturando imágenes invaluables, pero ahora secretas, de los dos misteriosos objetos. La afirmación de que la película muestra ovnis es, como hemos visto, absurda. La afirmación de que la película ahora es secreta es una mentira escandalosa. Todos los supuestos encuentros de ovnis en el Apolo 11 son reproducidos fiel y acríticamente por Wilson, aunque en algunos casos señala que no están autenticados. Igualmente, no autenticada está la afirmación del entusiasta de los ovnis James Harder, de que encontró grabaciones de voz de encuentros con ovnis en el Apolo 11, que la NASA le admitió en privado que habían sido suprimidas por temor al pánico público. La evidencia que hemos citado en este libro, concluye Wilson más tarde, prueba que tenemos en nuestras manos hoy otro Watergate, un Watergate cósmico. Hemos demostrado evidencia incontrovertible de que la NASA está ocultando el hecho de que los ovnis fueron vistos por astronautas. Un estudio de los registros y un vistazo a las fotos convencerán incluso al escéptico más empedernido de que esto es exactamente lo que sucedió cuando el hombre fue a la Luna. Tal fanfarronería no está relacionada con la evidencia real. De hecho, el patrón que hemos visto muestra que cuanto menos fiable es la evidencia, más floridos son los alardes y amenazas. Wilson fanfarronea, pero solo tiene pruebas falsas. Dell Paperbacks, según el editor James Frankel, no vio ninguna razón para verificar estas cuentas increíbles, sino que decidió simplemente confiar en Wilson. El hombre de nieve de Aldrin recibió un nuevo campeón en 1980, cuando otro experto en ovnis
proclamó que el objeto no era una nave espacial, sino una criatura espacial. Criatura. Escribiendo en Frontiers of Science, anteriormente Second Look, la revista que absorbió el International UFO Reporter de Hynek y que, por razones fiscales, se publica bajo la égida del Center for UFO Studies. El especialista en lo paranormal John White, autor de Pole Shift y numerosos otros libros, afirma que las imágenes espaciales son idénticas a otras tomadas en la Tierra por Trevor James Constable, un discípulo del defensor de la energía orgánica, William Reich. Constable ha impulsado la teoría de que los ovnis son criaturas vivientes, y no necesariamente inteligentes, que habitan la atmósfera superior y evidentemente también el espacio exterior. En libros como The Cosmic Pulse of Life, Steiner Books 1976, por lo general, las criaturas, como Constable prefiere llamarlas, son invisibles y solo se pueden capturar en película infrarroja. Incluso los astronautas que tomaron fotos de ovnis en el espacio no lograron reconocer a las criaturas vivientes por lo que realmente son, escribió White. La foto del hombre de nieve es altamente disputada. ¿Es la esfera luminosa una criatura espacial? Reconociendo mi evaluación publicada de la fuente de las imágenes, White no está de acuerdo, pero admite que aún no está en condiciones de refutar la opinión de Oberg. También mostró en el artículo una copia de la criatura saliente. Parece mostrar una gran criatura sobre la Tierra. White no tiene amor por la NASA. Anteriormente, en un editorial invitado para el periódico tabloide UFO Review de Timothy Green Beckley, White acusó a la NASA de una desagradable tapadera. La prueba ya existe, mucha de ella conocida desde hace tiempo por la NASA. White luego se refiere a Edge of Reality para obtener una lista de avistamientos de astronautas, una lista que sus autores repudiaron hace mucho tiempo, como vimos, y al tabloide Modern People, la edición en enero de 1978, para fotografías de ovnis filtradas por la NASA, incluidas animales plasmáticos. Los portavoces de la NASA, según White, son o bien tristemente ignorantes de los hechos, o bien intentan deliberadamente engañar al público. El público tiene más sentido común en este asunto que la mayoría de los burócratas de la NASA. Mientras tanto, Constable estaba encantado de respaldar la interpretación de White de las fotografías del Apolo 11. En un número de 1981 de Meta Science Quarterly, exclamó: «Qué extraño parece que la NASA haya registrado imágenes como las mías y suprima las fotos. Gracias a la empresa de John, ahora tenemos una colección de criaturas de la NASA. Pero están zafándose al tener a un bocón como Oberg, identificando estas fotos como fraudes. Pura patología social». Ajá, patología social de hecho. Tales declaraciones ad hominem de los charlatanes no son nada inusuales. En 1979, Gray Barker, una personalidad marginal de los ovnis y satírico de largo tiempo, se refirió a mí en una discusión elogiando la investigación de Timothy Green Beckley. Cuando estas exposiciones de Beckley y otros comenzaron a generar cartas al Congreso, el oficial de la NASA, capitán James Oberg, dirigió una cruzada en solitario para sofocar estos rumores. Muchas personas en la investigación civil de los ovnis creen que el capitán Oberg fue asignado especialmente a esta misión para desacreditar estas filtraciones de avistamientos de astronautas. Y un alto funcionario de MUFON, Mutual UFO Network, una organización privada de investigaciones de ovnis, extendió la historia a mediados de la década de 1970 de que yo era el escribano fantasma de Philip Glass.
en sus libros anti-ovnis. Así es, cuando no te gusta el testimonio, ensucia al testigo, un viejo truco de abogado corrupto. Curiosamente, la palabra definitiva, hasta la fecha, en estas absurdidades del Apolo 11, proviene del antiguo y familiar National Enquirer, el tabloide semanal conocido por sus chismes de Hollywood, predicciones psíquicas, curas médicas milagrosas e historias de platillos voladores. Extraterrestres en la Luna cuando aterrizamos. Fue el impactante titular de la portada del número del 11 de septiembre de 1979. La misma historia apareció en el Sunday Mirror de Londres el 9 de septiembre y fue posteriormente respaldada en la edición retroactiva de julio-agosto de 1979 del prestigioso British Journal Flying Saucer Review. Los astronautas vieron ovnis e incluso los fotografiaron. Escribieron los autores Eric Foster, Ellen Goodstein y Henry Greaves. Pero el asombroso encuentro cercano ha sido mantenido completamente en secreto por la NASA hasta ahora. Evidentemente no había leído o no había creído la entrevista de Cronkite en su propio periódico. El encubrimiento de la NASA fue tan masivo que la noticia ha tardado 10 años en llegar al público estadounidense y tuvo que ser revelada primero por científicos soviéticos quienes se enteraron de ello hace 2 años. Y ahí está el truco. El National Enquirer, en una inversión de práctica estándar, había sido a su vez víctima de un engaño de noticias ajeno. La fuente no era otra que Vladimir Asasha, quien de alguna manera no mencionó a Henry Greaves, su contacto, que la historia se basaba completamente, no en fuentes soviéticas oficiales, sino en el extraño libro de astronautas antiguos de Chatelain. Estoy absolutamente seguro de que este episodio tuvo lugar, dijo Asasha a Greaves, que es fluido en ruso, durante una entrevista telefónica. Según nuestra información, su mensaje, refiriéndose al de Armstrong, nunca fue escuchado por el público, porque la NASA lo censuró. Según Greaves, quien poco después fue dado de baja del personal del National Enquirer, Asasha se negó a identificar la fuente de su información. Pero él y otros expertos espaciales rusos dicen que el encuentro ha sido conocimiento común entre los círculos científicos soviéticos. Para cerrar el círculo, tragando su propia cola, el National Enquirer luego citó a Maurice Chatelain, un antiguo consultor principal de la NASA, quien supuestamente corroboró de manera independiente la versión soviética de la historia. También testificaron los principales ufólogos Leonard Stringfield de MUFON. Si el gobierno hubiera liberado siquiera un pequeño fragmento de lo que ocurrió en la Luna, sería la historia del siglo. Es como se cita, pero luego negó haber dicho algo así. John Schausler. Trabajo con astronautas en la NASA y he escuchado la historia de ellos. Es como se cita, pero desde entonces ha acusado enojado a Ellen Goodstein de omitir el nunca, que él dijo antes de escuchado. Timothy Green Beckley, quien ha admitido en privado que los incidentes nunca ocurrieron, pero que son demasiado buenos para la publicidad para criticarlos. Joseph Goutabash, un autor astrólogo conocido por distorsionar y dramatizar hechos poco cooperativos, como veremos en un capítulo posterior, y el científico Fred Bell, que aparentemente es un producto de la imaginación del coautor Eric Foster. Así que, incluso si el National Enquirer fue originalmente víctima del engaño de Asasha, fue el personal del periódico quien añadió su propia marca peculiar de periodismo, y fue la audiencia del periódico la que, en última instancia, fue víctima. Incluso Moscú lo admite. Un extenso artículo anti-ovnis, La leyenda de los visitantes, Pravda, 2 de marzo de 1980, página 6, por el corresponsal científico Vladimir Gubarev, reportó: la gente confía en el testimonio de los cosmonautas y astronautas, escribió Gubarev.
Entonces, ¿por qué no tomarlos como aliados? Decidieron los propagandistas de ovnis. En los 10 años después de los vuelos a la Luna, los fantasiosos, que a veces se presentan como trabajadores científicos, afirman en sus conferencias públicas que los astronautas, visitando la Luna, han observado muchas veces ovnis y que Neil Armstrong informó a Houston: aquí hay objetos enormes, señor, enormes. Oh Dios, aquí hay otras naves espaciales. Están de pie a lo largo del lado del cráter. Están ubicadas en la Luna y no se están observando. Gubarev continuó su artículo. Es una tarea inútil buscar estas palabras en las transcripciones de las transmisiones de radio de la tripulación del Apolo 11. No están ahí. Sí, y ninguna persona que escuchara el reporte de radio desde la Luna, y se transmitió en vivo, prestó atención a información similar. Extraño, ¿no es verdad? En una reunión con Neil Armstrong le pregunté acerca de los platillos voladores. No los vimos, respondió el astronauta. Y con lo que hacemos, cosmonautas y astronautas en el espacio, eso es un verdadero asombro. Gubarev también informó sobre una entrevista con Pete Conrad sobre sus supuestos ovnis en el Apolo 12, que no existieron. Y más tarde también relata un incidente a principios de 1978, cuando los cosmonautas rusos de la Salyut 6 se sorprendieron al ver ovnis cerca de su estación espacial, que resultaron ser bolsas de basura recién desechadas. El artículo en Pravda concluyó con conclusiones muy negativas sobre las personas crédulas que caen fácilmente en tonterías como los ovnis y la religión. Aunque puede ser arriesgado creer en algo que alguien diga en Pravda, que significa verdad en ruso, la aparición de este artículo y otros similares atestigua el descontento oficial ante el entusiasmo popular soviético por tales historias. Donde quiera que haya un interés popular generalizado en un tema, encontrarás a los buitres lanzándose a aprovecharse de los crédulos ansiosos y su disposición a gastar dinero en libros que presumen nuevas y sensacionales revelaciones. Así que no debería ser una gran sorpresa que Charles Berlitz, autor de varios libros altamente rentables sobre el Triángulo de las Bermudas, decidiera descubrir los encuentros ovnis del Apolo 11 en 1980. Esto se reveló en su último libro, The Roswell Incident. Toda la investigación real parece haber sido realizada por su coautor, William Moore, y el defensor de ovnis y ex ingeniero nuclear, Stanton Friedman, cuyo tema principal es que el gobierno de Estados Unidos capturó un platillo volador estrellado a mediados de 1947, junto con los cuerpos muertos de los seres que formaban su tripulación, y ha logrado esconderlo todo desde entonces, mientras estudia los materiales. Berlitz no tiene nada nuevo que ofrecer, aparte de más distorsiones de los mismos viejos cuentos de hadas. Basa su información en Maurice Chatelain, basada en información obtenida de fuentes internas mientras trabajaba para la NASA en la década de 1960, sobre informes de estos encuentros realizados durante vuelos en el espacio, que en general han sido censurados, alterados, minimizados o simplemente ignorados por la NASA. Aquí está la vieja historia del Apolo 11 al estilo de Berlitz en 1980. Antes del primer alunizaje, 2 ovnis y un cilindro largo flotaban sobre nosotros. Cuando el Apolo 11 aterrizó dentro de un cráter lunar, aparecieron 2 naves espaciales no identificadas en el borde del cráter y luego despegaron nuevamente. Aldrin las fotografió. Las fotos aún no han sido publicadas por la NASA. Las siguientes páginas de Berlitz reproducen gran parte del transcrito de Pepper, ya desacreditado desde hace tiempo, así como una serie de otras fábulas sobre ovnis y astronautas. Moore, más tarde, negó cualquier respaldo a las historias, simplemente porque las incluyó en el libro. Quería preparar el terreno y mantener una mente abierta. Pero Friedman denunció la historia en 1981
y justificó su cooperación con Berlitz porque necesitaba el dinero y la publicidad para avanzar en su investigación. Podría ser interesante aquí conocer qué piensan los oficiales de información pública de la NASA sobre esta larga serie de reinterpretaciones del gran vuelo lunar OVNI. Para hacerlo, organicé una entrevista a principios de 1980 con dos respetados expertos en el espacio en el Johnson Space Center en Houston, Terry White y Charles Redmond. Para transmitir el sabor completo de la conversación, así es como se desarrolló. Pregunta: ¿cómo se enteran ustedes de tales historias de ovnis? ¿Intentan los autores y editores verificar su veracidad? White: normalmente me entero de ellas cuando algún periodista me llama, alegando haber visto otra exposición de algún encubrimiento de la NASA. Las personas que escriben esas historias rara vez tienen la cortesía o el coraje de enviarnos copias previas a la publicación. La única vez que recuerdo haber sido solicitado para una explicación es cuando mis explicaciones podrían ser amplificadas como algún tipo de encubrimiento o desestimadas de plano. White: editores responsables como Reader's Digest, National Geographic y The New Yorker tienen la costumbre de seguir la precisión de sus autores, pidiéndonos que verifiquemos su material factual. Pero en cuanto a los libros de ovnis o la prensa sensacionalista, no, nunca nos han consultado antes de publicar. Redmond: ni siquiera después de publicar. Pregunta: para constancia, ¿tienen algún secreto sobre ovnis o vida alienígena? White: ni uno. Esas historias son basura y se lo digo a cualquiera que llame. Normalmente no queremos dignificar esa basura con una respuesta seria. Redmond: no tenemos secretos sobre ovnis. De hecho, este es un área en la que nuestra oficina ha pasado más tiempo sacando fotografías y transcripciones para los medios de comunicación, en respuesta a las llamadas afirmaciones ovni. Pero en cuanto a la sugerencia de que estamos ocultando algo, es absolutamente falso. White: sabemos de casos en los que hemos proporcionado películas e informes y estudios técnicos, y luego hemos visto que esa información se retuerce y da impresiones falsas. De ahí provienen estas historias sobre astronautas y ovnis, información no verificada o distorsionada. Pregunta: ¿alguna vez hubo alguna capacidad para censurar las transmisiones espaciales? Redmond: el oficial de Asuntos Públicos, el PAO, en el control de la misión, tenía un interruptor de inhibición para las señales de voz aire-tierra, que estaban en un retraso de 7 segundos para permitir la sincronización con las imágenes de televisión procesadas por computadora. White: pero ese interruptor nunca se usó, hasta donde recuerdo, y yo era un PAO, voz de Apolo, para muchos vuelos. Redmond: cierto, supongo que estaba ahí para mantener una tragedia espacial fuera del aire en vivo, hasta que pudiéramos notificar a los familiares, pero en ningún caso habría afectado las transcripciones, solo la liberación en tiempo real que se transmitía a la sala de redacción y a las cadenas. Solo teníamos autoridad para usarlo durante 1 minuto o algo así. De todos modos, las transcripciones eventualmente saldrían completamente sin censura. White: ocasionalmente configurábamos para conversaciones médicas privadas o familiares. No había una frecuencia o código especial. Solo desconectábamos el resto de las consolas en el centro de comunicaciones. Redmond: las conversaciones médicas no se grababan y no se liberaban, aunque las resumíamos en las conferencias de prensa. Hay algo en el juramento hipocrático acerca de que un médico debe mantener la confidencialidad con sus pacientes. Pregunta: ¿con qué frecuencia ocurría esto? Redmond: durante el Apolo, muy rara vez. Durante Skylab, tendríamos una de esas conversaciones tal vez cada 3 días. Pregunta:
Entonces no había un código especial o canal secreto. Redmond: no. Usamos nuestros canales ordinarios, pero la tripulación solo solicitaba al doctor, el cirujano de vuelo. El resto de nosotros nos desconectábamos. White: o bien la tripulación podría hablar en privado con sus familias en una sala trasera, por el pasillo, desde la sala de control. Pregunta: aparte de estas conversaciones confidenciales con médicos, esposas e hijos, ¿hubo otras conversaciones no disponibles públicamente? Redmond: no, no creo. No veo cómo podrían haberlo logrado. Pregunta: ¿por qué cree que esos libros de ovnis y artículos de revistas se escriben con acusaciones tan desagradables contra la NASA? White: creo que solo se escriben para explotar la histeria pública y al diablo con los hechos. Esa es mi opinión personal, que se aprovechan del pánico y apelan a la ignorancia pública. Redmond: me siento frustrado por la ingenuidad del público y por el aprovechamiento descarado de los escritores que juegan con el deseo del público de ser asombrado. Pero solo usan trucos baratos esos escritores. Entregan productos falsificados. Pregunta: ¿pero qué daño hace? White: no mucho. Solo una pequeña franja realmente cree en tales tonterías, considerando la credibilidad de las fuentes. Redmond: no estoy de acuerdo. Creo que es bastante perjudicial el reducir la credibilidad del programa espacial y la imagen de la NASA. Permítame un momento para un comentario propio. Un lector de este informe llegará a una conclusión completamente diferente de la defendida por Wilson, Harder, Barr, Igris, Berlitz y otros. Una colección bien publicitada de fanáticos, locos, estafadores y personas bien intencionadas han creado una fachada de encuentros con ovnis y una falsa alegación de encubrimiento de la NASA sobre ovnis supuestamente vistos en la expedición lunar del Apolo 11 hace ya varios años. Para algunos, las recompensas son probablemente psicológicas. Para otros, la publicidad. Para aquellas partes de los medios de comunicación que les han ofrecido con entusiasmo un foro, las jugosas recompensas han sido de naturaleza financiera. Las explicaciones y exposiciones, como en la revista Search de otoño e invierno de 1977, el Space World de febrero de 1977, los números de 1978 del Skeptical Inquirer y los comunicados oficiales de la NASA son ignoradas o malinterpretadas. Y aquí, de hecho, está el verdadero encubrimiento, si es que se puede decir que existe. La reputación del programa espacial y de los astronautas ha sufrido. El público ha sido confundido y engañado, y el dinero fluye. ¿Dónde, a menudo me pregunto, están los valientes periodistas de investigación que destaparán esta estafa ovni? ¿Qué queda para los lectores después de ver cómo una historia de ovnis espaciales aparentemente a prueba de agua se desmorona en errores, falsificaciones y mentiras? Los especialistas en ovnis experimentados deben preguntarse cuántos otros casos clásicos de ovnis que parecen igualmente buenos están igualmente podridos debajo de la superficie. Surgen dos preguntas, pero no pueden ser respondidas. Primero, ¿no era emocionante el Apolo 11 sin los ovnis ficticios? Y segundo, si hay tantos otros casos verdaderamente auténticos de ovnis en los archivos, ¿por qué los escritores de ovnis tienen que depender tan fuertemente de pruebas tan inestables como estas? Las respuestas a estas preguntas ayudarán a establecer la verdadera importancia de lo que, de otro modo, solo podría haber sido una nota sórdida en un capítulo histórico de la exploración espacial. Pero si los futuros investigadores y entusiastas de ovnis aprenderán algo de ello, es una buena pregunta. Porque podemos ver que las historias de ovnis parecen surgir y propagarse, incluso cuando no hay absolutamente ninguna base en hechos en los que pudieran haberse basado.
Y si eso es cierto en este caso, debemos sospechar que ha sucedido con cierta frecuencia en otros casos donde no podemos determinar los hechos con tanta certeza. Y por mucho que puedan desear lo contrario, los expertos en ovnis y los publicistas, Mullany Sandler, Emenegger, Fuller, Harvey, Boron, Harris, Binder, Matsumura, Barry, Pepper, Lorenzen, Harder, Chatelain, Leopard Trench, Seigel, Bosnich, Wilson, Gris, Gutabash, Beckley, Pratt, Crichton, Berlitz, Moore, Asasha y otros deben ser llamados a rendir cuentas por promover estándares básicamente defectuosos, porque, por mucho que puedan admitir en privado, sus posiciones públicas siguen siendo engañosas. Y esta fue la verdadera fábula de los ovnis fantasmas del Apolo 11. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.